Esto. Ajá. Y luego, cuando vas a compartir, le das aquí en compartir pantalla, abren la página que tú quieres. Entonces aquí tenemos, un ejemplo, necesito el video, este video. Este video. ¿Este? Ah, listo. Entonces, siempre que necesites dejar de que muestre esto, porque en pantalla ellos están viendo esto, ¿sí? Entonces, necesitamos este de 941. Ellos lo ven así. No lo dejo en el bolso, por favor. Mira, ellos lo ven así, ¿sí es? Están viendo lo que yo estoy viendo. Y tú te ves aquí pequeñito. Pero necesito que ellos no me vean hoy. ¿Que no la vean hoy? No podemos colocarlo así, ¿eh? Podemos colocar hacia... No sé, el televisor. Exacto. Así. Ahí, No hay problema. Un poquito de tiempo antes de dar la vuelta, por favor. Bueno, vamos a comenzar. No, ya vamos. ¿Sí? Entonces, siempre que vayas a cambiar, entonces ahí ya puede mostrar el video. No, ya está descargado. Entonces aquí siempre que vayas a dejar de mostrarlo esto, entonces voy a pasarme al video. Entonces le digo deja de, luego le doy compartir pantalla y busco el video. Pero ahí no lo veo. No. No lo estoy viendo así. Por eso, como va a estar enfocado hacia la pantalla, ellos lo van a poder ver desde ahí. Pero Pero van a tener que lo sonido. vean desde acá, sí, porque por la cuestión del sonido, míralo acá. Sí. Entonces lo abres y ellos ya están viendo. Van a ver el video. El Listo. video. Cuando termine el video, Solo que cuando vayas a hacer eso, primero le das compartir pantalla, el video, le dices compartir audio, el sonido de la computadora, para que ellos escuchen desde la computadora Sí. y no desde el televisor, porque ellos escuchan, pero ok. Bueno, y termina el video y entonces, le das nuevamente, le das el video, ¿no? Terminas el video y le das deja de, y si tienes que mostrar diapositivas, entonces abres acá y tiene que estar abiertas. Y la diapositiva. Y listo, ahí yo empiezo a ver las diapositivas. listo. Vale, entonces, permítanme. Vamos a ir nuevamente al video. Entonces digo deja de, Sí, ¿vale? listo. Voy al video. Sí. Vienes al Zoom, compartir pantalla, video, Paso el video. dale ahí, selecciona. Sí, así. Digo compartir el sonido, Compartir. compartir pantalla. Listo, termina el video. Entonces les digo compartir pantalla. Sí. Y no puedo pasar inmediatamente lo que era diapositiva. No, porque cuando tú le das, o sea, cuando tú pones el video, vuelves a esta pantalla, esta se cierra. ¿Sí me va a entender? O sea, cuando tú vas a mostrar el video, le das compartir pantalla y queda el video, ¿sí ves? Queda eso. Entonces yo solamente voy a ver esta parte que es lo que está mirando. ¿Sí? Cuando quiero pasar a la diapositiva, le digo, deja de, vuelve a compartir, ya está la diapositiva. Ok, listo, perfecto. Era para... Esto, tendrías que hablar con... Sí. No, es que el código es para cuando están en directo. El código solo sirve para conectarte en directo. Para ver las tutorías que ya pasaron de hace 15 días, tienes que hablar con él para que te digan cuál es el enlace. Creo que eso lo está subiendo a la plataforma. Pero la verdad no tengo acceso a la plataforma. Ya está. No, y en la plataforma no se puede subir porque es muy pesado y no enlaces de los enlaces. porque ellos lo suben a YouTube. Yo tenía que mirar en la ahí, que son los
de las tutorías de Google. Entonces, por eso es que me he banderado. ¿Es estudiante de qué grupo? ¿De qué grupo? Ay, veo, ¿me recuerdas su nombre? María Indira, ok. Amigo, se va a estar aquí en ese sector, ¿cierto? Va a ser mi compañero. ¿Cómo se llama su compañero? Él se llama Elkin. Elkin, listo. Entonces, cualquier cosa, mira, acá hay llaves. Cualquier cosa, entonces pedimos SOS a Elkin, ¿cierto? También Sí, la cosa es que antes poníamos una camarita y era mucho más fácil. Entonces, cuando aprendimos a manejar el tema, o sea, es como el ejemplo de cuando nos aprendimos las cosas. Sí, correcto. Yo también ya con el chico de la compra, Exacto. No, y nosotros simplemente teníamos la camarita y teníamos una pila y el micrófono y ya lo manejábamos. Entonces, como dice el dicho nuevamente, cuando nos aprendimos la respuesta nos cambiaban las preguntas. Entonces, ahora estamos más con este proceso, pero bueno, ahí vamos a María Indira, vamos a empezar hoy con un video donde realmente se va a ver la importancia. Ahí está. Bueno, lo voy a explicar rápidamente para empezar a grabar. Donde vamos a ver la importancia del uso de los conectores, donde estamos fallando tanto para precisamente hacer unos textos con un enlace gramatical donde se vea la coherencia, donde se vea la cohesión. ¿Listo? Vamos a... Hola, esto y esto no tienen ninguna relación si no es gracias a esto. Precisamente hoy vamos a hablar de conexiones, o sea, de aquello que nos ayuda a unir piezas para armar un total. En lenguaje hablamos de conectores, que son palabras o expresiones que se usan para unir las diferentes partes de una oración y también para darle sentido. Te voy a dar un ejemplo. Camila se saca excelentes notas, estudia mucho. Para unir en una sola oración estas dos frases dentro de un conjunto grande de palabras, tenemos que elegir la que mejor las une. Antes de responder, lee las dos frases y trata de encontrar intuitivamente el conector que hace falta. Fíjate que tenemos dos ideas. La primera, Camila saca excelentes notas. La segunda, estudia mucho. De modo intuitivo, nos podemos dar cuenta de que hay una relación causa-efecto entre las dos ideas. Entonces, lo más probable es que si te muestro todas las opciones, A, pero, B, porque, C, por eso, D, aunque, E, y, ya sepas que el conector que mejor une las ideas es la opción B, es decir, porque. Aquí va un primer consejo entonces. Haz los ejercicios de conectores sin mirar las alternativas. O sea, trata de llenar el espacio con el conector que por sentido lógico tú crees que corresponde. Después, busca si en las alternativas está la que pensaste y si no la encuentras, busca un sinónimo. Es importante que los conozcas todos. Para que tú sepas, los conectores pueden ser preposiciones, a, ante, bajo, cabe, etc. Pronombres relativos, qué, quién, cuál, cuyo. Adverbios, cerca, lejos, ya, mientras, ahora. Y por supuesto, también las conjunciones pueden operar como conectores. Están las conjunciones simples, y, ya, pero, pues, y las conjunciones compuestas. Sin embargo, por lo tanto, en consecuencia, dado que. Yo creo que te va a ayudar a aprenderte de memoria estos listados de conectores para responder las 15 preguntas sobre uso de conectores en la PSU. Es un trabajo memorístico, pero vale la pena y no es tan difícil. Ahora veamos los conectores según sus funciones. Están los conectores causales, que sirven como nexos que explican por qué se produce un evento o una situación determinada. Por ejemplo, si decimos la calle está mojada, ayer llovió. El posible conector sería porque, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ese conector no está en las alternativas? Entonces tienes que conocer los conectores causales que reemplazan a porque y que pueden ser ya que, debido a que, dado que, pues, puesto que, por el hecho de que, etc. Otros son los conectores consecutivos, que indican una conclusión en base a una idea previa. Siguiendo el mismo ejemplo anterior, si invertimos las dos ideas y decimos ayer llovió, la calle está mojada, la relación causal se rompe, no existe,
porque la calle mojada claramente no es la que produce la lluvia, sino todo lo contrario. La relación que se da aquí es consecutiva. Es decir, ayer llovió, en conclusión la calle está mojada, o por lo cual, por lo que, por ende, por consiguiente, por lo tanto, por consecuencia, y otras más. Pasemos a los conectores adversativos, que son los que oponen dos ideas, que las hacen adversarias en su sentido. Sigamos con la calle mojada, pero en esta ocasión quitémosle la lluvia. Nos quedan dos frases como la calle está mojada, ayer no llovió. En este caso, la primera idea no causa la segunda, ni tampoco viceversa, y tampoco es una idea que es consecuencia de la otra. Tenemos que usar un conector que nos sirva para relacionar elementos diferentes en una oración, como en esa casa es muy linda pero queda muy lejos, o Juan dice cosas muy interesantes, sin embargo habla poco. En el caso de una calle mojada y la ausencia de lluvia, la relación es igual de adversativa. Diríamos entonces, la calle está mojada pero ayer no llovió, o la calle está mojada, sin embargo, ayer no llovió. ¿Sí? Por último, están los conectores concesivos, que se usan para objetar lo que uno dijo antes. Bonito tu anillo, aunque sea de fantasía. Se ve bien, a pesar de que le encontré unos kilitos de más. Son conectores que le dan algo de valor a la primera idea, pero algo más, porque son restrictivos. Entre ellos están, a pesar de, aun cuando, pese a que, no obstante. Qué ganas de que puedas decir, me fue bien en la prueba, aunque no estudié casi nada. Pero es mejor no arriesgarse y estudiar. Así es que las tres recomendaciones básicas para los ejercicios de conectores son: 1. Trata siempre de encontrar un posible conector sin ver las alternativas en cada ejercicio. 2. Es básico entender la relación que se produce entre las dos ideas, si es causal, si es consecutiva, si es adversativa o concesiva. 3. Apréndete de memoria los tipos de conectores, porque si no encuentras el posible conector entre las alternativas, tienes que saber cuáles son sus sinónimos. Es simple y te va a ayudar a responder tus 15 preguntas sin ningún problema. ¡Suerte! Bueno, apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. Queríamos iniciar con este video, precisamente, que nos va a permitir, de una u otra manera, analizar lo que son los diferentes conectores y la ayuda que estos nos pueden prestar en el momento exacto de elaborar un determinado texto. Hoy nos acompaña una estudiante, bienvenida María Indira. De verdad que es un placer, es la primera vez que estoy acompañada en una clase virtual, entonces, con más razón, bienvenida. Bueno, acabamos de ver ese video, un video bastante interesante, pero vamos a verlo de una forma mucho más sencilla, mucho más simplista. Cuando nosotros hablamos de los conectores, que se conocen como índices del discurso, es precisamente cuando estamos hablando de esas palabras que nos permiten enlazar o de una u otra manera organizar un determinado texto. Dice que son palabras o frases e incluso párrafos que vinculan las partes del texto. En el cuadro siguiente se presentan los conectores comúnmente utilizados y la relación que establecen. Aquí lo vamos a encontrar de pronto de una manera mucho más simplista. Entonces, hablamos de 9 tipos de relación, entre las que se encuentra adición, oposición, causa-efecto, tiempo, ampliación, comparación, énfasis, resumen o finalización, orden. Si ustedes se dan cuenta, a los que están en línea, viéndola en este momento en la pantalla o la información que se está compartiendo, la diapositiva, son conectores que normalmente nosotros utilizamos. Encontramos el y, también, además, aún, más, por otra parte, sobre todo, otros aspectos. Estos conectores o estas palabras que acabé de decir, o esas pequeñas frases, pertenecen precisamente a la relación de adición. Adición es sumar, adicionar, como su nombre mismo lo dice. Encontramos la relación de oposición. Ahí encontramos cuáles palabras o pequeñas frases, las siguientes. Pero, sin embargo, por el contrario, aunque, no obstante. La tercera relación
es la de causa-efecto. Entonces, ¿cuáles son las palabras o pequeñas frases que hacen énfasis en ese tipo de conector? Las siguientes. ¿Por qué? Porque, por consiguiente, por esta razón, puesto que, por lo tanto, de modo que, por eso, en consecuencia, esto indica. La siguiente relación que vamos a mirar es la de tiempo. Entonces, ¿cuáles son? Después, más tarde, antes, seguidamente, entre tanto, posteriormente, ahora, luego. Viene después el conector de ampliación, la relación de ampliación, que son, por ejemplo, en otras palabras, es decir, los de comparación, tanto como, del mismo modo, igualmente, de la misma manera, asimismo, de igual modo. El de énfasis, cuando decimos sobre todo, ciertamente, especialmente. Hay también de resumen o finalización, cuando decimos, por ejemplo, finalmente, en suma, en conclusión, para terminar o para concluir. De orden, seguidamente, en primer lugar, por último. Todos esos conectores, realmente la única función que tienen, como su nombre lo dice, es la de conectar. ¿Qué conecta? Conecta ideas dentro de un mismo párrafo, conecta párrafos entre sí. Es prácticamente nosotros tener la oportunidad a través de esas palabras, darle un orden a lo que estamos diciendo, a lo que estamos pensando. Pero ¿por qué empiezo con la cuestión de los conectores, estimados estudiantes? Hoy, 24 de noviembre de 2018, siendo las 11:14 de la mañana, necesito hacer énfasis en varios aspectos de lo que yo ya he visto que se ha trabajado en el módulo, en este segundo ciclo, por decirlo de alguna manera, de técnicas de expresión oral escrita. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya hemos tenido la oportunidad de calificar varios trabajos, ustedes ya han presentado evaluaciones, en este momento estamos en la parte activa del foro, estamos en la parte activa de la entrega de lo que es el ensayo, y viene por último el informe técnico de lectura. Entonces, ustedes dirán, bueno, en este momento la profesora nos está hablando de conectores, pero ¿por qué precisamente conectores? Porque precisamente, tengo que decirlo nuevamente, se están presentando trabajos, se están enviando trabajos donde no hay una conexión entre las ideas. Es decir, no hay una coherencia, es decir, no se da una cohesión, es decir, estamos fallando en la construcción gramatical de un texto. Entonces, el último trabajo que califiqué fue precisamente el del texto narrativo, donde ustedes debían elaborar, crear, producir un texto narrativo que nosotros les deseamos con más énfasis, un cuento. Resulta que ese cuento debíamos hallarle lo que es la micro, la macro y la superestructura. En este momento voy a tratar de ser muy específica para hacer una retroalimentación de la calificación, aunque cada uno de ustedes tuvo su propia observación. Pero sí quiero hacerlo de manera muy generalizada porque la idea, ¿cuál es? Aprender de esto. Y sobre todo, que en este momento todavía es una información muy valiosa porque ustedes tienen que elaborar o desarrollar el foro con base en ese texto narrativo. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró en el texto narrativo? Primero que todo, cometimos el error de no leer los criterios de evaluación. Esos criterios, ¿en dónde los encuentran ustedes? Apreciados estudiantes, los criterios ustedes los están encontrando y voy a ir directamente en este momento a la página . Vamos a ir a la página donde se encuentran los criterios de evaluación para que ustedes puedan, de una u otra manera, saber en dónde es que los deben ver, dónde es que los deben hallar, y así no sigamos cometiendo de pronto los mismos errores que hemos estado cometiendo. Entonces, si ustedes en el ejercicio encuentran los criterios. Los criterios es lo que usted debe realizar, es decir, lo que como docente le voy a evaluar. Entonces, en este momento voy a aprovechar, voy a decir los criterios del informe técnico de lectura, que ustedes tienen plazo hasta dentro de 8 días para presentar, para que así, por favor, tengamos presente. Entonces, si ustedes van a la parte de los criterios, donde dice inicio, ahí prácticamente
prácticamente le dice con la actividad, qué es lo que se pretende, es decir, como el objetivo de esa actividad. Entonces, con la actividad se pretende determinar el nivel de dominio de lectura y escritura desde una tipología textual argumentativa. Procedimiento que debe seguir el estudiante. Aquí en este caso se dan 6 indicaciones. ¿Cuál es la primera? Consultar el texto dado por el docente. Es un texto muy interesante que se llama El Cataclismo de Damocles. Es un texto que yo puedo perfectamente decir de los mejores ensayos que escribió Gabriel García Márquez. Este hombre en esta lectura, ustedes la pueden encontrar, aquí quiero les aprovecho para aclarar, ¿dónde la pueden encontrar? Pues en cualquier buscador, simplemente coloca Cataclismo de Damocles, no hay necesidad inclusive que yo le dé un link específico, coloca Cataclismo de Damocles y sale cualquier cantidad de páginas. Allí va a encontrar usted un texto escrito por Gabriel García Márquez, que inclusive lo presentó en Iztapa, México, más o menos en el año de 1984, creo, 84, 86 promedio, no recuerdo bien la fecha, pero precisamente es un texto de aproximadamente unas 4 páginas, pero es muy interesante. Ese es un ensayo excelente. Entonces, ahí automáticamente, cuando leemos el primer criterio, dice consultar el texto. Cuando se habla de consultar es leerlo. Se trata de, y los invito, y aquí quiero hacer claridad y énfasis sobre lo siguiente, no lo vamos a leer una sola vez. Es un texto para leerlo 3, 4 veces, 5 veces, para poder leer el sentido. Es tan interesante que confío en que ustedes le den la importancia, tal y como el texto mismo se la merece. Si ustedes, cuando lean el texto, se preguntan, venga, es que eso fue escrito hace casi 30 y algo de años, venga, es lo que está pasando en ese momento. Pareciera, de una u otra manera, que él se hubiese aventurado a predecir un futuro. Es increíble porque prácticamente es lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Y uno dice, pero fue presentado hace tantos años, sí fue presentado hace tantos años. Entonces los invito realmente a que por favor ustedes lo lean, lo interioricen. El segundo criterio de evaluación, lo segundo que usted normalmente debe hacer, es consultar otros autores u obras que se identifiquen con el asunto del texto. Apreciados estudiantes, sobre esto hay muchísima información. Pero antes, aquí viene una sugerencia, voy a hacer un paréntesis. Ustedes dirán, ¿por qué el cataclismo de Damocles? Primero que todo, tenemos que ir a una fuente. ¿Qué es cataclismo? Segundo, ¿quién fue Damocles? Entonces, aquí viene la invitación a que entren y busquen precisamente la historia. La historia es bastante fascinante sobre Damocles. Entonces, ahí ustedes van a encontrar una serie de información y van a darle más sentido aún a lo que dice el texto. Entonces, muchachos, apreciados estudiantes, de verdad que los invito a que hagamos una preconsulta. Después leemos el Cataclismo de Damocles, el texto de Gabriel García Márquez, después consultamos sobre esta temática, pero con otros autores. Y el tercer criterio les dice, consultar las bases de un informe técnico de lectura. ¿Por qué viene el criterio? Precisamente para que usted sepa qué es lo que se debe hacer en el informe. Entonces, no, profesor, es que yo lo hice así porque es que no servía. No, no se trata de que usted, el hecho de que usted no conozca, no lo exime de la responsabilidad. Ojo, es de cómo hacer un informe técnico de lectura, las bases vienen en la plataforma. Usted, por favor, lo ubica de tal manera que usted entra ahí y ahí le da todo lo que es el formato para hacer lo que debe llevar. Pero aún así, en el momento, está presupuestado en la clase de hoy, voy a mostrarles un ejemplo práctico de un informe de lectura, para que ustedes tengan, pues obviamente, una guía mucho más clara y se puedan de esa manera ayudar. La cuarta exigencia, o digamos la sugerencia, es que no sé cómo decirlo, inclusive el cuarto deber que usted tiene para desarrollar el ejercicio, es redactar el informe técnico de lectura. Las especificaciones y formatos se encuentran al final de la actividad. Cuando se habla de redactar, y aquí quiero hacer nuevamente énfasis en algo de lo que encontré en los últimos trabajos, no es plagiar, no es copiar, no es calcar, no es imitar, no es repetir, y busquen todo el resto de sinónimos que vayan en contra de la copia o del plagio. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque ustedes dicen que está haciendo tanto énfasis o tanta referencia a eso, porque da tristeza
estudiantes de la universidad no lean los criterios y aún así se les dice, cree un cuento, un texto narrativo y me manden cuentos que ya son creados, ya están elaborados. Es decir, aquí es donde uno se pregunta, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue digámoslo así, la instrucción que no comprendió el estudiante? Pero usted tiene todo el derecho de no entender, pero tiene toda la obligación de preguntar. Si usted a mí me pregunta, docente, profesora, como lo quiera decir, hay una parte donde dicen que tú eres al tutor. Ahí usted me dice, profesora, ¿el cuento lo puedo copiar? ¿Puedo trabajar un cuento que ya está elaborado? Tengo que crear el cuento. Yo con mucho gusto siempre les he respondido, les he dado respuesta. Si no la doy en el mismo día, a más tardar al día siguiente, doy la respuesta para que usted pueda seguir las indicaciones. Entonces, claro, usted tiene el derecho de equivocarse, tiene el derecho a tener inquietudes, tiene el derecho, pero también tiene el deber, más que todo, con usted mismo que está en el proceso académico, de preguntar todas aquellas cosas en las cuales no tenga claridad. Aquí está la docente o está el tutor precisamente para aclararles las dudas, pero honestamente siempre he considerado que la universidad se ha esforzado por decirles las cosas de la forma más clara posible, pero aún así, acá estamos para aclarar más. El siguiente criterio, tener en cuenta la rúbrica correspondiente. ¿Cuál es la rúbrica? Precisamente la rúbrica la encontramos aquí donde dice pautas de evaluación. Con base en esta rúbrica es que nosotros calificamos. Ustedes dirán, ay, sí, claro, ahí aparece la información que la profesora me da. Claro, es que yo no le puedo, aquí no podemos presentar una rúbrica y calificarle otra cosa. Es decir, aquí están las cosas claras, aquí se le dice a usted, mire, qué es lo que se le va a calificar y cómo se le va a calificar. De tal manera que puedan las cosas estar lo más transparente posible. Después dice, por último, enviar el documento elaborado por medio de la plataforma o virtual. Apreciados estudiantes, este es el procedimiento que se debe seguir para poder elaborar el informe técnico de lectura. Listo, todo está en la plataforma, todo está explicado. Aparte de eso, la universidad, en esos criterios de evaluación, los remite a ustedes a unas fuentes de información, donde precisamente pueden complementar, pueden ampliar, pueden aclarar las dudas que usted tiene. Entonces, de verdad que los invitamos a que hagan uso de estas fuentes de información. Profesora, tengo otra fuente, ¿las puedo utilizar? Claro, si en un proceso de formación académico, todas las fuentes son bienvenidas. Y créanme que el único peligro que ustedes corren es el de aprender más. Entonces, arriesguémonos a aprender, arriesguémonos a realmente construir un proceso educativo confiable, que sea veraz y que sobre todo sea asertivo. Por último, vienen lo que son las preguntas generadoras de la actividad. Aquí realmente no hay ninguna pregunta generadora porque no estamos, o sea, es un tema libre. Usted va a hacer su informe de lectura con base en el cataclismo de Damocles, que usted lo va a enfocar del punto que usted desee. No los vamos a encasillar ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué les estoy hablando en este momento de los criterios de evaluación? Me interesa mucho, la mayoría, ya inclusive hay muchos que enviaron su trabajo, el ensayo ya lo enviaron, están terminando de participar en el foro. Entonces, este es el trabajo que, como se dice, tienen 8 días para elaborar y sí necesito hacer mucha claridad en qué es lo que se les está pidiendo. Yo les quiero pedir también el favor, estimados, apreciados estudiantes, de que cuando son los trabajos en grupo, por ejemplo, en este caso el trabajo colaborativo, que es el foro, si usted se dio cuenta, desde la administración de la plataforma se les envió la organización de los grupos. Resulta que usted entra perfectamente al foro y viene grupo 1, pero si usted despliega donde dice grupo 1, en esa parte de la pestaña, viene el grupo número 2, grupo número 3, usted debe entrar al grupo que le fue asignado y ahí es donde usted genera su aporte. Quiero también aclarar algo. Ese aporte que usted va a generar tiene que ver con el trabajo de texto narrativo que se presentó. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted normalmente leyó el cuento que se propuso, es un cuento X. ¿Pertenece a un compañero del grupo? Sí. Precisamente la idea, ¿cuál es? Ustedes analicen trabajos de un trabajo, porque solamente se dejó un solo cuento de un compañero del grupo.
con todo el respeto, con toda la objetividad, decir, como usted no sabe de quién es, la única persona que sabe quién es el autor, decir, venga, aquí se debe hallar la macro, la micro y la superestructura, que fue lo que se les evaluó en el texto narrativo. Entonces, es con todo el respeto por esa persona, independientemente de si la conozco o no la conozco, con toda la objetividad del caso, llegar y decir, el cuento, desde el punto de vista de la microestructura, está bien por esto, esto y esto y esto. De la macroestructura, o sea, decir los aciertos y desaciertos. Esa es una forma muy práctica de aprender. Es muy diferente que la profesora, y que fue algo de lo que sí me encargué de no hacer, de colocar un cuento, un texto narrativo en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque resulta que cómo aprendemos precisamente analizando y corrigiendo los errores. Porque vuelvo, insisto, todos tenemos el derecho de equivocarnos, todos tenemos el derecho de tener inquietudes, de tener dudas, pero también tenemos el deber personal, intelectual, no lo debemos, de llegar y analizar los diferentes errores y con base en esos errores precisamente construir conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso, apreciados estudiantes? En ese cuento vamos entonces a analizar aciertos y desaciertos. ¿Cuál es la cuestión? Que los 5 integrantes o 6 integrantes del grupo deben dar su aporte, pero aquí me devuelvo 2 clases cuando empezamos el ciclo y les decía, los aportes en un foro tienen que ser aportes, los comentarios deben ser inteligentes. ¿En qué aspecto? No es decir, yo estoy de acuerdo con la compañera indígena. No, eso no es ningún aporte. Aquí no necesitamos aportes de estilo porristas, no, acá necesitamos aportes realmente que nos dejen ver con claridad qué fue lo que el compañero analizó, a qué conclusión fue que él llegó. Al final, un líder, a ustedes se eligen entre el grupo un líder, y esa persona va a recoger y va a sacar una conclusión según lo que todos los compañeros analizaron. Muchachos, según el cronograma, tenemos tiempo para hacer eso hasta el día mañana, 25 de noviembre. Les pido el favor de que tengan mucho cuidado al participar y sacar la conclusión, pero más que todo al hacer el análisis del cuento, porque esa nota vale 20%. Entonces, teniendo en cuenta cada uno, porque cada persona de manera individual, o teniendo en cuenta la rúbrica, cada uno sabe qué le quedó bien y qué le quedó mal de su trabajo. Por favor, los invito a que entre a la página, la unidad virtual, entre a la unidad, mire los criterios de evaluación tal y como lo hicimos aquí nosotros, como lo acabamos de explicar con el informe técnico de lectura, y mire qué es lo que normalmente se les estaba pidiendo en la elaboración del cuento o del texto narrativo. Con base en eso, con base inclusive en las fuentes que muchos ni siquiera miraron, con base inclusive en todo lo que fue el procedimiento que debieron seguir, mírenlo para poder hacer el análisis y lo que es más que todo la participación interesante, intelectual, que me deje realmente algo, que me aporte algo en el fondo. De verdad que los invito a eso para que podamos de una u otra manera tener cuentas un poquito más claras en cuanto a los porcentajes de lo que vale cada actividad. No sé si tenga alguna pregunta, Marilyn. ¿Podemos proseguir? Listo. Entonces, tenemos que el informe de lectura se abre ya para, digámoslo, la fecha de inicio el lunes 26 de noviembre y ya finalizamos con esa actividad el 1 de diciembre. Por favor, el informe de lectura es un texto que de una u otra manera es 100% creación de ustedes. Y aquí quiero normalmente volver a hacer énfasis. Cero plagio, cero copias, cero imitaciones, cero, nada de eso, muchachos. Ustedes ya están en la capacidad, ya tienen normalmente la cualidad, por el simple hecho de haber cumplido todo un ciclo normal de preparación para llegar a la universidad, de elaborar un determinado texto independientemente de la tipología a la cual estemos refiriéndonos. Entonces, sí, por favor, tengamos en cuenta eso. Volviendo a la cuestión de tips, de cosas que no hay que repetir en los trabajos. Apreciados estudiantes,
Me devuelvo hoy al inicio de la clase. ¿Por qué colocamos un video sobre los conectores? Porque enviaron cuentos, los que, digámoslo así, unos que generaron, inclusive, que generaron asombro, cuentos con errores de ortografía, cuentos con problemas de puntuación, no acentúan las palabras, para muchos es lo mismo decir llegó a llego, es totalmente diferente. Esto, a ver, es importante que tengan en cuenta lo que es la progresión temática, que todas las oraciones estén realmente enlazadas entre sí, que la idea esté enlazada entre sí. Muchos simplemente colocaron el cuento, me colocaron, decían en el texto narrativo, por ejemplo, el primer párrafo decían que era el inicio, que era la microestructura, el segundo párrafo que era la macroestructura y el tercer párrafo que era la superestructura. No, señores, yo lo expliqué en el video pasado, inclusive dediqué casi más o menos unos 30 minutos diciéndoles cómo se debía hallar la micro, la macro y la superestructura en un determinado texto. Entonces, por favor, pero listo, que no hemos podido ver el video, que no estuvimos en línea en ese momento, esto es válido, pero lo que también es válido aquí es que si usted no pudo, para que eso haya motivo, estar en línea, por favor, vaya a los criterios de evaluación, están las fuentes, como ya lo vimos en los criterios de evaluación, están las fuentes, o por el contrario, entren en el buscador, micro, macro, superestructura textual, y ahí les podrán también colaborar a través de videos, a través de mapas conceptuales, les explicarán cómo se hace, porque se analiza un texto desde la micro, la macro y la superestructura. Entonces, quiero que por favor tengan en cuenta algo que ya les dije hoy, con mucho respeto, con mucha objetividad, analizar el trabajo del compañero. No se trata de pronto de ser hirientes, de decir cosas que no son, se trata de construir. Recuerden que estamos aquí es para aprender. No estamos aquí por una nota, y eso es algo que también quiero aclarar. Es que profesora, usted no me colocó la nota que yo quería y es que yo trabajo por esa nota. No, usted no está aquí por una nota, usted está aquí para adquirir un conocimiento, porque de lo contrario estamos perdiendo el tiempo, estamos desenfocados. Usted está aquí para construir, para aclarar dudas, usted no está aquí por la nota hace parte del proceso, pero lo que realmente está, digamos, el objetivo de empezar una carrera, el objetivo de inclusive hacer sus trabajos es el de aprender. Entonces, para que tengamos siempre presente esa situación. En este momento quiero entonces hacer un poquito de énfasis en el trabajo que ustedes deben presentar en cuanto a la elaboración del informe técnico lector. Tan pronto termine esto, quiero ir a mirar las tipologías textuales. Esas tipologías textuales, cuando yo les decía a ustedes en la clase pasada, cuando hice el ejemplo de la superestructura textual, les decía, hay 4 tipologías, lo que es el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto argumentativo y el texto expositivo. Entonces, después de que terminemos la guía, la elaboración de un informe técnico de lectura, cómo vamos a elaborar el informe técnico de lectura, pasaremos a explicar las tipologías textuales. Quiero hacer una pregunta aquí a la estudiante. ¿Cómo vamos con el desarrollo del ensayo? Bueno, en la lectura es súper interesante. He leído varias veces, como comentaba que debemos hacer con el la he leído varias veces porque uno más la lee como que más le encuentra, como decir, el sabor, o le encuentra diciendo que quiere expresar las letras. Bueno, eso por una parte, ya lo digo varias veces, ya estoy redactándolo, pero yo sí estoy, digamos, utilizando los conectores y eso me ha demorado porque justamente para que quede, que se entienda, ¿no? Claro. Ya no quiere miedo, si sea coherente, si ustedes la idea. Mira, Indira, quiero aprovechar aquí algo ya que de lo que usted está diciendo. Tristemente encontramos trabajos que es como si el estudiante se hubiese sentado, en 10 minutos lo hubiese elaborado y así lo envió. Hay que hacer una revisión, así como hay que leer varias veces un determinado texto para producir con base en él, hay que, al momento de escribir, o sea, es un ejercicio de dedicación, es un ejercicio de tiempo, es un ejercicio en el cual
debo leer 4, 5, 6 veces, corregir todas esas veces, porque así como cuando se dice, entre más leo, más comprendo, más le hallo sentido, más hago conexiones. Así al momento también, cuando me siento a escribir, es la misma situación. Cuando nos sentamos a escribir, si tenemos la idea, podemos tener una idea clara, podemos tener una idea, entre comillas, ya preparada, ya muchas veces prefabricada, pero al momento en que empiezo a leerlo varias veces, empiezo a hacer las correcciones. Hay una cantidad de repeticiones innecesarias. Ya he estado revisando algunas cuestiones de los foros y me pareció muy interesante el foro, digamos, lo que está manejando un grupo, que cogieron párrafo por párrafo del cuento y decían, aquí se repitió tantas veces la misma palabra, se puede perfectamente omitir, se puede de una u otra manera hacer, digámoslo así, utilizar lo que son las elipsis, las anáforas y las catáforas. Ustedes dirán, ¿pero qué es eso? Pero resulta que todo eso nosotros lo manejamos, ¿sí? Lo que pasa es que de pronto no sabemos la forma técnica, no sabemos los términos específicos, pero nosotros lo manejamos, nosotros ya tenemos ese conocimiento. Entonces, el momento en que ustedes escriben, es un proceso de mucha dedicación, es un proceso de mucha corrección. No se puede enviar el texto tal y como lo escribí en el mismo momento en que me inspiré. Es una cuestión, y muy bien por el ejercicio como lo está haciendo Indira, en el hecho de que, venga, el otro que está entendiendo de lo que yo estoy queriendo decir. Cuando el otro le dice, mire, yo entiendo esto y esto, ¿qué es lo primero que usted debe preguntarse? ¿Eso es lo que le quiero transmitir? Si usted se dice, no, eso no es lo que yo quiero, ahí es donde usted debe sentarse nuevamente y hacer la revisión del ejercicio. ¿Qué otra cuestión ha encontrado en cuanto a la elaboración de su ensayo? Por lo menos, sí que hay cosas que no ofrecen hojas, pues también que sean de las personas, cosas con las a ver qué es una introducción igual por las normas, ¿no? La introducción, las conclusiones. Sí. Es impresionante. Sí, cuentos hay cualquier cantidad. Pero no Bueno, pero lo importante, y aquí quiero hacer claridad, no es que haya hecho mal el ejercicio. Aquí lo importante es que ya empecemos a reconocer, venga, qué fue lo que hice, qué es lo que no debía haber hecho, ¿verdad? Entonces, con base en eso es cuando uno precisamente aprende. Honestamente, los invito a que reciban las observaciones que hago, pues con la intención de aprender, ¿no? A veces me pasan casos curiosos de que se molestan porque les digo, venga, eso no se debe haber hecho de esta manera, porque coloco las observaciones, pero no, en ningún momento lo hago de manera ni peyorativa, ni de manera ofensiva, al contrario, lo hago porque mi ejercicio como docente es corregirles a ustedes la cuestión de las cuestiones que, digámoslo así, que no quedaron claras, que no fueron específicas al momento de elaborar sus trabajos. Entonces, aquí ustedes están viendo la plataforma desde mi rol como docente. ¿Qué es lo que me interesa? Vamos a mirar entonces lo que es el texto la unidad número 3, donde se habla de lo que es el ensayo. Aquí es donde yo les digo a ustedes, en producción textual, no sé si a ustedes como estudiantes, en el rol de estudiantes, les salta la misma información o de esa misma manera. La verdad, pues no me lo permite ver. Pero aquí, por ejemplo, si tenemos inconvenientes, tenemos dudas, acá normalmente nos dice cuáles son los mecanismos de una u otra manera de una producción textual. Aquí viene prácticamente la información parte por parte. Ustedes tengo entendido que sí tienen acceso a esta información. También lo tienen en PDF. O sea, ustedes tienen todas las herramientas, apreciados estudiantes. Honestamente no entiendo el por qué
las cosas las hacemos, o sea, nos piden una cuestión, pero hacemos otra. Cuando ustedes tienen todas las herramientas, y quiero hacer énfasis en eso. Por ejemplo, el procedimiento de pautas de evaluación, vamos a mirar los que ya entregaron su trabajo. Miren lo que les dice. El ensayo debe elaborarse, ojo, elaborarse. No es copiarse, plagiarse, fusilarse, ni ningún sinónimo que se le parezca. Elaborar. Cuando se habla de elaborar es crear, producir. Entonces, ¿es 100% de ustedes autoría? Sí, es 100% autoría de ustedes. No es que voy a buscar un ensayo que me hable algo parecido y lo pego, lo subo a la plataforma. Siguiendo el protocolo internacional para este tipo de escritos, como es guardar la siguiente superestructura. Cuando hablamos de la superestructura, o aquí en este trabajo, vuelven a escuchar el término que ya lo habían trabajado en el anterior trabajo en cuanto al desarrollo y el análisis del cuento. ¿Qué es la superestructura? Yo les decía, les explicaba en la clase pasada, venga, la superestructura es el esqueleto del cuento. ¿Cuál es el esqueleto? Cuando nosotros empezamos a construir cuentos en el colegio o en la escuela, en la primaria nos decía la profesora, vamos a hacer un cuento. El cuento debe tener 3 partes indispensables: el inicio, el nudo y el desarrollo. Esta es la superestructura: el inicio, digamos la cabecita, el cuerpo o nudo, digámoslo así, es lo que nosotros llamaríamos tronco, y lo que es el desenlace serían las piernas. Es decir, este es el cuerpo, el esqueleto sobre el cual nosotros elaboramos un determinado texto. ¿Cuál es la superestructura del ensayo? Hay una exposición, hay una tesis, hay una argumentación y hay una proposición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Que estén las 4. No significa que voy a colocar exposición, 2 puntos, esta es la exposición, o que voy a colocar tesis, 2 puntos. No, es un solo trabajo, pero debe traer estas 4 partes. Entonces, dice que debe ser elaborado en un máximo de 3 hojas escritas por una sola cara. Ojo, máximo, y eso necesito hacer énfasis en esto. Cuando se dice máximo 3 hojas, no es que vamos a mandar 4 ni 5, estamos incumpliendo con uno de los criterios de evaluación. Máximo 3. ¿Qué quiere decir? Profesora, mi ensayo puede ser de 1 página, perfecto. Profesora, mi ensayo puede ser de 2 páginas, perfecto. Puede ser de 2 páginas y media, perfecto. Puede ser de 3 páginas, perfecto. Puede ser de 3 páginas y media, no. Estamos hablando de 3 páginas, señor. Tomar partes de lo que él habla, y uno hablar sobre eso. Perfecto. Mire, un ensayo bien construido siempre lleva citas textuales. Siempre. Y sobre todo, que aquí la temática de Zuleta nos permite mucho más eso. Usted puede perfectamente dar su opinión, una manera, su criterio, dejarnos ver esa parte crítica, teniendo en cuenta perfectamente una cita de él. Por favor, que vaya entre comillas, tengan presente eso, porque es que la cita, si usted no la coloca entre comillas, es como si usted lo estuviese diciendo, y ahí se da el plagio. Y eso se llama plagio aquí y se llama plagio en cualquier lugar. Si usted coloca comillas, o según como dice Zuleta, 2 puntos, comillas, y encierra la frase, cierra comillas, y hace relación a quién es la frase, opino, creo, pienso, no estoy de acuerdo, por esto, esto y esto y esto. Eso no es un artículo de acuerdo. Claro. Y precisamente, aquí quiero aclarar algo. El ensayo es uno de los textos que, por excelencia, es formal, pero es intelectual. En un ensayo, yo les decía la tutoría pasada, en un ensayo es donde se deja entrever mi nivel de intelectual.
Yo no moví nada, te lo aseguro. Ya, continuamos. Entonces, perdón, hace rato. Entonces, gracias. Entonces, después de solucionar una pequeña situación técnica, continuamos. Les decía que en el ensayo tengo que saber equilibrar el egocentrismo, porque debo defender como si fuese cierto, más no la última palabra, un criterio, un argumento, pero a la vez debo ser humilde para dejar el tema abierto para que venga otra persona y que tenga, digámoslo así, la oportunidad de decir, estoy de acuerdo por esto, esto y esto, o no estoy de acuerdo, o mire, podemos cambiar de idea teniendo en cuenta esto y esto. Entonces, recuerden algo, apreciados estudiantes. La verdad existe, nadie la tiene, la construimos entre todos. Entonces, cuando yo les digo que el ensayo es un texto con estilo, cuando es un texto elegante, es un texto intelectual, es precisamente porque no lo puedo construir solamente con mi presaber, teniendo en cuenta mi bagaje cultural, que puede ser muy amplio como puede ser muy mínimo. Lo construyo con base en diferentes fuentes. Entonces, al momento en que construyo el ensayo es porque no me quedé solamente con el texto de Estanislao Zuleta. Tuve que haber consultado otras opiniones, otros criterios sobre lo mismo, porque de ahí es donde yo construyo, de ahí es donde yo produzco. Aquí aclaro algo, uno no puede escribir sin haber leído. Uno no puede escribir sobre un determinado tema si no tengo el conocimiento previo. Simplemente estaría haciendo, como se dice, el culebrero, enredando a la gente sin decir nada. Entonces, tengo que haber leído, haber buscado más información, recurrir a las diferentes fuentes sobre el tema, buscar más fuentes de las que me dan normalmente, y con base en esas fuentes, diferentes, en diversas fuentes, ojalá estén encontradas. Ojalá donde diga estoy de acuerdo con lo que dice él por esto y esto, y otro diga que no, yo no estoy de acuerdo por esto y esto. Porque es que con base en esas diferentes fuentes es que yo construyo mi propio conocimiento. Y ahí es donde yo lo reflejo al momento de elaborar mi texto argumentativo, que en este caso es el ensayo. Entonces, ¿cuál es la otra cuestión, por ejemplo, de los criterios para la presentación? Donde le dice, debe ser elaborado no máximo de 3 hojas escritas por una sola cara en letra Arial 2. Por favor, no es en ningún otro tipo. Cuando se les dan criterios para tenerlos en cuenta, los criterios no son para ignorarlos. Cuando nosotros hacemos eso, perfectamente ignoramos las normas de tránsito. Entonces, es que me enseñaron que cuando está el semáforo en rojo no debo pasar. No, pero ese es el criterio, esa es la norma, lo que dijeron ellos. No, pero yo me paso. ¿Qué suele suceder si me paso un semáforo en rojo cuando voy manejando? Genero caos, genero accidentes, genero situaciones, traumas que me pude haber evitado por seguir las normas, por haber visto o de una u otra manera qué es lo que debo y qué es lo que no debo hacer. Aquí estamos siendo muy claros. En letra Arial 12 y espacio interlineal de 1.5. Profesora, ¿lo puedo hacer sencillo? No, les dicen 1.5. Profesor, ¿lo puedo hacer múltiple o lo puedo manejar como es? No, se les dice en criterio de evaluación 1.5. ¿Qué hubiese sucedido donde nos hubiésemos evitado hacer todo esto? Perfectamente nos hubiera podido llegar a ensayos de 2 párrafos, o perfectamente pudo haber un estudiante inspirarse y mandar un ensayo de 400 páginas. Puede hacerlo en de tamaño número 25, y ahí tuvo las 2 páginas, o las 3 páginas, en simplemente 3 frases, es decir, libre. Usted, si no se le dan los criterios, usted puede hacer los trabajos como usted considere que lo debe hacer. Cuando se le da el criterio, es como la universidad dice que se debe presentar. Tengámoslo en cuenta porque en eso estamos pecando. No solamente ténganlo en cuenta para mi materia, ténganlo en cuenta para todas las cuestiones de la universidad, en este caso, porque es lo que nosotros le estamos evaluando de forma inmediata. ¿Qué más nos dice? Dice, tenga en cuenta las normas APA o INCONTET. Aquí, si usted define, es muy diferente donde el criterio le dijera, estudiantes, esas normas APA. Entonces, ¿en cuál lo voy a enviar? ¿En INCONTET? No. En este caso, hay algo que le da la opción para elegir, que es el O. Es decir, usted selecciona en normas APA o INCONTET. Profesora, ¿puedo mezclar las dos? No. A menos de que le haya dicho en normas APA
e inconté, es decir, las mezclo. Pero, por favor, miren, no sabemos leer, no sabemos interpretar, y ahí es donde cometemos las cuestiones, los errores, y después es muy fácil molestarnos porque no se obtuvieron los resultados. Es el camino más fácil, pero ojo, no es el camino correcto. Entonces, para que sí lo tengamos presente. Dice que para la construcción del mismo, seleccione la de su preferencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Las normas. En esta actividad se dará relevancia, es decir, el término relevancia significa importancia a la argumentación. ¿Cuál argumentación, profesora? La suya. Aquí donde usted entra a defender una postura, un criterio, un juicio, que es donde usted dice, estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, por esto. Profesora, ¿cuántos argumentos puedo tener en el ensayo? Usted puede manejar un ensayo perfectamente por un argumento, donde lo sustente o lo justifique con diferentes fuentes. Puede tener 2, 3. Yo siempre les sugiero a mis estudiantes que para un ensayo de 3 páginas, a 1.5 con letra Arial 12, manejen máximo 2 o 3 argumentos. No se enreden con tantos argumentos. Profesora, ¿lo puedo hacer con uno? Claro, usted puede hacerlo con uno, siempre y cuando esté bien sustentado su argumento. Es que mi argumento puede perfectamente decirse, mi argumento es, estoy de acuerdo por esto y esto y esto, aunque teniendo en cuenta la posición de tal persona, me mantengo por eso, esto y esto y esto. Ahí uno puede perfectamente desarrollar el ensayo con un argumento, pero si les es más fácil, pueden buscar 2 o 3 argumentos máximo para este tamaño de ensayo máximo. Profesora, ¿hay ensayos de media página? Claro que sí. Hay un ensayo de casi 500 páginas, perfectamente. Pero aquí ya tienen los criterios claros para que lo realicemos. Aquí viene lo más importante. La coherencia de ideas, las reglas gramaticales y los aportes propios. Aparte del argumento, cuando se le habla de la coherencia de ideas, en la coherencia entre los signos de puntuación, la acentuación, en la calidad de mis frases o de mis proposiciones, entra absolutamente toda la construcción gramatical. ¿Cómo es posible que encontremos cuentos, textos narrativos donde me dicen, ayer fui comer helados? Uno dice, a ver, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está la construcción gramatical? ¿En dónde está ese análisis del texto? ¿Dónde está el análisis del discurso? Cuando uno escucha una pequeña criatura, digan ustedes, una personita de 7, no sé menos, de 2, 3 años, cuando dice, mañana comí helado, uno dice, está aprendiendo, está organizando, todavía no tiene la coherencia de construcción, pero cuando uno en un nivel universitario, frases muy similares, uno dice, oh la la, aquí hay un problema. No hay coherencia. Entonces, cuando se habla de las reglas gramaticales, entra también en la parte de la coherencia, la construcción, género, número. ¿Cómo es posible que, digamos, vivía 3 personas en la misma casa? Vivían, estamos hablando de singular y plural, género, número, estamos hablando de construir gramaticalmente el texto. Y los aportes propios, que son las mismas argumentaciones. ¿Cuál es el procedimiento? Ojo, lo anterior fueron las pautas, viene el procedimiento, leer el material suministrado por el docente en el contenido del curso de la unidad número 3, ustedes ya saben dónde lo encuentran. Leer el ensayo, el elogio de la dificultad del autor Estanislao Zuleta, texto base para la construcción del ensayo, y elaborar el ensayo y enviarlo en la fecha establecida en el cronograma del curso. ¿Sí? En este momento, yo sí quiero invitarlos a los que no han enviado su ensayo, por favor. Está en proceso de construcción. Profesora, no estoy segura. Tómese el tiempo, todavía faltan más de 24 horas para que usted tenga que enviar su ejercicio. Por favor, a conciencia, léalo, revíselo, busque diferentes fuentes, construya, si pueden, por favor, varias veces hacer la corrección, háganlo, no escriban a último momento, faltando, inclusive hay gente que
uno se da cuenta porque a mí en la plataforma me sale la hora en que lo envió. Gente que lo envió si se cierra a las 11:55, no lo envió 20 y algo segundos antes de que se cerrara la plataforma. O sea, honestamente, no sé si es que les gusta tanto la adrenalina, yo la prefiero en dosis de otra manera, honestamente, pero es que envían un trabajo faltando 20 y tantos segundos para cerrar la plataforma y precisamente no son los mejores trabajos. Tampoco estoy, digamos, haciendo discriminación con las personas que lo envían a último momento, porque hay también trabajos muy buenos que envían a último momento. Pero sí quiero resaltar, tómese el tiempo de sentarse a producir, a escribir un buen texto. Es su creación, es su pensamiento, es su intelectualidad lo que usted está dejando entrever. Entonces, hagamos el ejercicio de manera muy coherente, de manera muy responsable, pero sobre todo siendo muy transparente con su responsabilidad académica y de formación. El único peligro que usted corre, hacer las cosas bien, es la de aprender, y vuelvo e insisto, asumamos ese riesgo. No sé si tengo alguna pregunta, Indira. El grupo quedamos de, como no decía, un grupo de WhatsApp, entonces yo me puse a leer detallado, yo hablo de WhatsApp, dándole 10 calmados, debemos cada una dar la consejo respecto al cuento que está en la plataforma y sobre eso pues participar en el foro. Y ya luego nosotros nombramos una líder que se encargue de hacer las conclusiones o gestionamos todas las actividades. Eso es lo que tenemos la posibilidad. Perfecto. Para poder participar para ella tener el grupo como precisamente en el foro, acabamos de entrar a mirar el foro 2, este foro tiene un valor del 20%. Mire, es un porcentaje muy interesante y es un porcentaje que ustedes lo construyen en grupo. Precisamente es una actividad colaborativa. ¿Qué es lo que yo sí les quiero insistir? Por favor, lean, inclusive tuve la oportunidad de enviarles el análisis del cuento, pautas del trabajo colaborativo, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí estoy precisamente en el grupo número 1, el foro número 1. Aquí, apreciados estudiantes, ustedes se encuentran. Esto lo enviamos el lunes 19 de noviembre de 2018 a las 2:14 de la tarde, donde se dice qué es lo que hay que mirar en la microestructura, que haya progresión temática. ¿Qué es progresión temática? Que cada una de las oraciones de las cuales que forman un determinado párrafo hablen de lo mismo. Pero esa progresión temática tenemos que tener en cuenta que no significa que hay 5 párrafos y el primer párrafo hay 10 oraciones y en las 10 oraciones se repite la palabra hermano, 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 pues sí quiere decir que está hablando lo mismo. No, es que hay una redundancia. Si me hago entender, hay una repetición innecesaria. Entonces, por favor, el hecho de que las oraciones entre sí estén relacionadas no significa que tenga que estar mal construido el texto, el párrafo, el documento. Entonces se les pide, en la microestructura, hay que mirar la cantidad de proposiciones y ideas que conforman un determinado párrafo. Un párrafo puede estar elaborado o puede estar construido por 1, 2, 5, 10 proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Las oraciones que forman. Eso inclusive está también explicado en el video que se grabó hace 3 semanas. El identificar el tema y el comentario en un determinado párrafo. El tema es precisamente de qué estoy hablando y el comentario es de qué es lo que se dice de lo que estoy hablando. ¿Sí? Entonces el comentario es como una ampliación que se hace sobre el tema. Eso hay que ubicar. Aquí viene también los conectores y los signos de puntuación juegan un rol importante. Aspectos léxicos, semánticos, morfosintácticos, sintácticos, etc. Cuando yo les digo a ustedes los conectores, que con eso fue que iniciamos el video del día de hoy, les aclaro, los conectores no simplemente unen párrafos, unen también ideas dentro de un determinado párrafo.
Y lo que son los signos de puntuación, ¿cómo es posible que no coloquemos los signos de puntuación en los libros? Un punto, una coma cambia totalmente la idea, totalmente la idea de un determinado texto. Tenemos que puntear, tenemos que colocar signos de puntuación. Si no lo recordamos en el punto, la coma, el punto y coma, el punto aparte. Cuando colocamos comillas, sabemos que si abrimos comillas, obligatoriamente hay que cerrarlas. El colocar solamente interrogación, signo de interrogación al final, y bueno, ¿y dónde lo abrimos? O sea, ellos vienen en pares, lo que son las comillas, los paréntesis, los corchetes, lo que son los signos de admiración, los signos de interrogación, ellos vienen en pares porque en pares se tienen que utilizar. Esto no fue que nos equivocamos y no hay necesidad del otro. Claro que sí hay necesidad del otro. Entonces, tengámoslo presente. Dice, la construcción adecuada de oraciones y párrafos, uso apropiado de conectores, ya sean coordinantes, subordinantes, locuciones, etcétera, que fue lo que vimos hoy en el video, pero también lo mostramos de una forma mucho más sencilla con el cuadrito que yo les dije, donde vienen las 9 relaciones. Ustedes dirán, pero coordinantes ¿qué es? Subordinantes ¿qué es? Locuciones, pero es que no necesitamos saber el nombre técnico porque ustedes ya lo utilizan. Todos utilizamos el y, todos utilizamos el además, todos utilizamos el finalmente, todos utilizamos el ciertamente, todos utilizamos el por lo siguiente, por consiguiente. O sea, son palabras que no reutilizamos, hay que saberlas utilizar. También se habla del uso adecuado de personas gramaticales. Cuando se habla de los verbos, la concordancia de personas, género y número. Eso precisamente ahorita le hacía la aclaración aquí a la estudiante Indira. ¿Cómo es posible que digamos, iba 3, Juan, María y Camila? ¿Cómo que iba? Iban o íbamos, si me incluyo entre el grupo. Por favor, esas son cosas que hay que mirar. Y también la selección léxica, hay variantes de la lengua. Es decir, el uso correcto de signos de puntuación, ortografía, acentuación. Ojo, todo eso es lo que construye la microestructura. Por ahí ya vi un grupo, porque incluso esta mañana, antes de venir a la clase, entre todos los otros días, por eso les digo, pues, si tienen inquietudes, pregúntenlas, porque yo las estoy contestando, mejor dicho, que la demora sea exagerada, 24 horas. Pero siempre procuro contestar de forma, tal y como van llegando los mensajes, los voy tratando de contestar. Y vi unos mensajes ya de los foros, donde está haciendo el ejercicio de manera muy puntual. Ahí donde uno aprende. Inclusive, sí, es que como no sé de quién es el cuento, pero sí sé qué cuento fue el que yo hice. Entonces, cuando estoy analizando el cuento de la compañera o el compañero, automáticamente hago un autoanálisis. Y digo, vaina, yo no hice esto en mi cuento. Esto me faltó. ¿Y eso qué es lo que genera? Aprendizaje. Eso es lo que genera, de una u otra manera, hacerse también una autocrítica, pues, de por qué no lo hice así. Ah, pues claro, no leí los criterios de evaluación. ¿Sí? Pero la autocrítica no es quedarnos allí. La autocrítica, ¿qué es? Que el siguiente trabajo, voy a hacer las cosas bien, voy a mejorar, porque todo lo que estamos aquí es en pro de aprender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar de la macroestructura? En la macroestructura tenemos que mirar el contenido semántico global que representa el sentido de un texto. Cuando hablamos del contenido semántico global es, venga, toda la información que me quiere entregar el autor, ¿cómo la manejo? Aquí donde también empiezo a analizar la idea principal. Yo les explicaba que hay 3 macroreglas para hallar la idea principal. Está la macroregla de selección, supresión, está la macroregla de generalización y está la macroregla de construcción. Tengo que ver el asunto del tema del cual me está hablando. El texto tiene coherencia, tiene cohesión. Les explicaba también la clase virtual anterior que la coherencia y la cohesión no se pueden separar. Ellas son una sola. O sea, se manejan en bloque. Yo no puedo decir, mi texto es coherente, pero no tiene cohesión. Eso es falso. O mi texto tiene cohesión, pero no tiene coherencia. No, no se pueden separar. Ellas no son, digámoslo así, relativamente individuales. Una compone, o digámoslo así, complementa a la otra.
tiene que tener la idea principal, ustedes mismos analizan en ese cuento si la idea principal está implícita, explícita, o si hay que construirlo. Aquí, para los que pronto no han tenido acceso a esa información, cuando hablamos de implícita, explícita, estamos hablando precisamente de que si el autor me dio la idea, o simplemente de forma muy clara, de que si el autor me dio la idea de forma explícita, significa, él me la entregó, me dijo, mira, Claudia Jimena, yo le entrego la idea en el primer párrafo, en el párrafo número 1 está la idea en el primer renglón. De ahí en adelante hay otras 8, 10 oraciones, hay otras 2 oraciones en ese mismo párrafo, pero simplemente están alimentando la idea principal. Ojo, la idea principal, para que por favor lo tengamos en cuenta al momento de hacer el análisis en el foro, participemos en el foro, la idea principal puede estar al principio del párrafo, en el intermedio del párrafo o al final del párrafo. Por eso les digo, tenemos que informarnos muy bien para poder, ustedes van a hacer de una otra manera otra evaluación del cuento. Yo ya hice la mía, yo ya di mis criterios, ya di las observaciones, pero ustedes en este momento también van a ser críticos al respecto. Entonces, no podemos cometer el error de decir, la idea principal está mal porque la colocó ella en el párrafo número 1, pero la colocó al final. No, está correcto. Porque la idea principal puede estar al principio, en el intermedio o al final del párrafo. Cuando yo les decía, está implícito, bueno, la idea puede ser que no esté clara. Pero ahí está, dentro del párrafo. Simplemente cojo un pedacito de esta oración, cojo un pedacito de esta oración, cojo otro pedacito y ahí sale la idea principal. Está implícita, no está explícita, está implícita. O puede ser que no haya idea principal. Así de fácil. Entonces, pero ojo, la idea principal, que esto que construirla, no quiere decir que el texto no me dijo nada, pero yo supongo. No, cuando la idea principal tengo que construirla, es precisamente cuando hago el ejercicio, es un poquito más complejo, porque tengo que analizar todas y cada una de las proposiciones que me dio el autor. Y con base en eso, llego y construyo una idea. Pero si el autor me da oraciones inconexas, el autor no coloca signos de puntuación, el autor no hace acentuación, no maneja buena ortografía, ¿qué puedo construir de ahí? Nada. Entonces debemos hacer las cosas de forma muy clara, muy consciente. Y por último, lo que tienen que analizar es la superestructura, que fue lo que ya precisamente expliqué, el cuerpo del trabajo, es decir, el cuento tiene un inicio, tiene un nudo y un desenlace. Aquí, ya para ya cerrar esta parte, este capítulo, apreciados estudiantes, el inicio, el nudo y el desenlace no necesariamente tienen que estar en orden, que como también lo expliqué. Eso depende del estilo del autor. Hay perfectamente autores, escritores que dicen, empiezo por el nudo, después me voy a lo que es la conclusión y después explico el inicio. Es 100% libre. Ojo, eso solamente sucede con el texto narrativo. No me vayan a hacer, y quiero hacer énfasis aquí, lo mismo con el ensayo. Profesora, voy a empezar por las conclusiones. No, señor, el ensayo sí tiene una estructura, como ya la vimos, muy definida, muy clara, muy específica. Con ese sí no pueden jugar. ¿En dónde pueden jugar ustedes con la superestructura, con el cuerpo? Con el texto narrativo. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a algo que sí me interesa, sobre todo por el hecho de... ya estamos a puertas de empezar este trabajo, de entregar este trabajo, entonces, que tiene que ver con el informe de lectura. Yo les decía a ustedes que el informe de lectura es lo que viene para entregar la próxima clase. Aquí traigo un ejemplo bastante práctico. Se llama La tiendita del horror, de mediodía. Dice, prendí el televisor en mi hora de almuerzo.
y desafié un orden preestablecido en mi rutinaria existencia. Y confieso que quise morir un poco. La visión, unos noticieros espantosos con decenas de historias de sangre, siempre en titulares. Es un texto escrito por Nicolás Morales, publicado el 19 de febrero del año 2013. Espera un momento, por favor, ya vamos a mirar. Perfecto. Entonces, les voy a hacer, aquí nosotros le damos el texto a esta persona, y el texto es el que acabo de pronunciar, que se llama La tiendita del horror del mediodía. Vamos a hacer la lectura, es una breve lectura, y después vamos a ver cómo se construye con base en esa información un informe técnico de lectura. Dice, desde hace algunos años voy a almorzar a la casa un par de veces entre semana. En una ciudad caótica y densa como esta, vivir cerca del trabajo es perdonarse kilómetros diarios de trancón y ruido. Es reducir el mal vivir. En esas ocasiones, pocas veces prendo el televisor. Pues bien, un día cualquiera rompí la norma. Mi libro no funcionaba y no había revistas atrasadas. Así que prendí el televisor en mi hora de almuerzo y desafié un orden preestablecido en mi rutinaria existencia. Y confieso que quise morir un poco. La visión, unos noticieros espantosos con decenas de historias de sangre, siempre en titulares. Casi 20 minutos de reportajes de microhistorias de muerte, violación y secuestro, maximizadas en relatos de pésima factura. En los años 80, los sociólogos de las comunicaciones acuñaron un término que describía las franjas horarias dirigidas esencialmente a estratos populares y amas de casa susceptibles de ver televisión a mediodía. Su característica fundamental es la escasísima calidad en los formatos y contenidos. Y ahí su nombre, maldita. No les falta razón. Las peores telenovelas y los seriados más precarios son, me temo, los héroes del mediodía. La franja maldita es una suerte de triángulo de las Bermudas diario, cuyo plato principal es un pésimo noticiero. ¿Desde cuándo la Crónica Roja ha sido un festín de la televisión? No lo sé. Antes, probablemente, solo la veíamos en la prensa escrita. Sin embargo, hoy campea en imágenes sin censura alguna. Por supuesto, en el registro de estos noticieros no solo hay muerte, lo que ya es perturbador, hay muchas cosas más. Lo que me llama poderosamente la atención es, más bien, el potenciamiento de las historias que dejan ver un completo relajamiento de las normas para una gran cantidad de habitantes del país. Una falta total de autoridad de cualquier tipo y la práctica de miles de hechos arbitrarios, violentos y sin posibilidad de justicia. El engaño, la estafa, el aprovechamiento de unos a otros, todo vestido de una naturalidad sorprendente, son los titulares de todos los días de estos noticieros. Colombia, una especie de Far West diario, donde de cualquier modo se puede caer, o una especie de Lagos, Nigeria, vuelta país cafetero, con tamales y todo. La tradición de violencia está presente desde chicos en cada uno de nosotros. Y desde que tengo memoria, la trampa y la estafa están ahí. Pero por primera vez, al abrir la franja maldita televisiva de mediodía, confieso que veo en un no retorno. Un mundo imposible de enmendar, televisivamente hablando. Un mundo de periodistas livianos que solo se sienten atraídos por nuestros círculos del infierno, de las mafias e intereses, pero no explican ni las causas ni desean comprender estructuralmente nada. El análisis quedó desterrado, lo mismo que las hipótesis y la narración de factura. ¿Cómo lograr entonces no odiar este país? Probablemente la única respuesta es no sintonizar la franja televisiva del mediodía. Es decir, acabar con una representación mediática atroz de una realidad increíblemente atroz. Acabar con estos perversos noticieros que exageran lo ya exagerado y que mediante esa escenificación esconden las noticias importantes, a veces igual de dramáticas, pero mucho más significativas. Hace muchos años leo al escritor de novelas James Ellroy
No es un autor muy apreciado por críticos porque pertenece al planeta de los bestsellers, pero este norteamericano ha sabido darle altura estética al bajo mundo que coexiste invisible entre nosotros, con sus relatos de atroces asesinatos en la California de los años 50. Pues bien, lo que él describió no es ni la mínima parte de lo que la caja maldita colombiana abre en sus canales todos los días. Con una diferencia, el Roy lo vuelve gran literatura, mientras que la caja amarilla ensombrece, aplana y normaliza. O con una variante, si se quiere, en el Roy la descripción minuciosa y profesional le da un grado de verosimilitud notable a los hechos, mientras que los noticieros de mediodía es tan horrible lo que nos muestra que a veces confieso que no creo que sea cierto lo que veo. Ese es el texto, el artículo. Con base en este es que se hace el informe técnico de lectura. Entonces, aquí ya está el informe técnico. ¿Cómo lo debemos hacer? Tengamos en cuenta, el título no es el mismo del texto que leí. Aquí colocó esta persona, que le vamos a llamar María Victoria Suárez, le colocó un título que se llama Un menú que indigesta. Automáticamente ese título hace relación a lo que acabamos de leer. Entonces, esta es una de las unidades tecnológicas de Santander, María Victoria Suárez. Colocamos debajo del nombre el correo electrónico, la ciudad y la fecha, tal y como ustedes lo están observando. Bucaramanga, 4 de marzo de 2003. Vienen unas palabras clave sobre lo que voy a hablar. Voy a enfocar entonces en lo que es la televisión, la violencia y los noticieros. Pueden ir 3, muchas veces se dice que sean 4 palabras o que sean 5 palabras claves. En este caso, se había hablado de 3 palabras claves para el informe técnico de lectura. Profesora, ¿puedo poner 10? Si usted la requiere, pero sería un informe técnico de lectura muy extenso y la idea no es esa. Entonces, les voy a leer el informe técnico de lectura de esta persona. Dice: Nicolás Morales es un eminente politólogo de la Universidad de los Andes y columnista asiduo de publicaciones culturales como El Malpensante y Revista Arcadia, entre otras. Aquí, ¿qué es lo que hago? Ubico, contextualizo. Venga, sí, yo leí un texto muy interesante de Nicolás Morales, pero ¿quién es él? ¿Es un estudiante de la UIS? ¿Es un gerente? ¿Es un ingeniero? ¿Qué hace? O sea, automáticamente ya al momento en que busco quién es la persona en la cual me estoy basando, que elaboró su texto, quién es para poder ubicar contextualmente. Ya sabemos que es un politólogo de la Universidad de los Andes, pero que también hace publicaciones en revistas como Malpensantes y en Revista Arcadia, pero más que todo son publicaciones culturales. Ya ahí automáticamente hay una contextualización. Nos vamos ubicando muy bien. Dice, en esta ocasión nos ofrece un artículo de opinión titulado La tiendita del horror, en el cual este autor hace una mordaz crítica a los noticieros emitidos en la franja del mediodía, a los cuales califica de verdaderos festines de la crónica roja de nuestra televisión. Por ello, se puede afirmar que la tesis que el autor sustenta a lo largo del artículo, el anterior, es que los noticieros del mediodía en nuestro país son una verdadera apología a la violencia. Entre los argumentos que el escritor señala para sustentar su postura ante lo que él llama el plato principal de la franja maldita, cabe mencionar, en primer lugar, los noticieros son una verdadera mistura entre imágenes grotescas e historias que le hacen homenaje a los antivalores y a las injusticias. Aquí, apreciados estudiantes, ya está dando su punto de vista, está organizando sus criterios a través de argumentos. Situaciones que seguramente a fuerza de la repetición van haciendo mella en las conciencias de los cada vez más adormecidos televidentes. Asimismo, el escritor hace un señalamiento a los periodistas y reporteros encargados de informar de los acontecimientos del día a día, a quienes tilda de livianos, lo coloca entre comillas porque eso lo dice el autor. Ella simplemente está haciendo referencia a esa terminología, pues es evidente su afán por la primicia, por exaltar la violencia y el amarillismo
y no por el análisis consciente y certero de los hechos a través de las noticias. Este es un argumento que ya da a la idea que tiene el autor. Además, y es quizás el argumento más doloroso, este autor se pregunta si una manera de no odiar este país es precisamente evitando presenciar las emisiones noticiosas de la franja maldita, pues las mismas no son más que una continua puesta en escena y un regodearse en una perfecta hipérbole de nuestras bajezas y perversidades. Si ustedes se dan cuenta, ella lo cita y da su argumento. Cita y da su argumento. No contento con lo anterior, compara la televisión colombiana con los mundos que crea en sus novelas el escritor James Ellroy. Este es un autor americano que es llamado el perro demoníaco de la literatura policíaca de los Estados Unidos, porque su universo narrativo está poblado de personajes sórdidos, de infames crímenes y perversidades que, sin embargo, a juicio del autor de este artículo, son más sutiles comparadas con las asiduas emisiones de violencia que ofrece la televisión en nuestro país. Este punto de vista analizado con anterioridad es compartido por otros críticos de nuestra televisión. Si ustedes se dan cuenta, el artículo anterior solamente hablaba de lo que este politólogo decía. Aquí la estudiante o la autora de este informe técnico lectura se fue a otras fuentes para poder decir lo siguiente. Como es el caso del señor Jesús Ortiz, quien en el artículo Los contenidos criminales de la televisión colombiana menciona lo siguiente, dos puntos, abre comillas. Los ciudadanos estamos extenuados, agobiados de que la televisión nacional y el cine colombiano produzcan en serie toda una caterva de asesinos, narcotráfico, mafia, craquetos, sicarios, corruptos, avivatos, matones, mulas, jíbaros, droga, ladrones, tramposos y corruptos. No proponemos que se oculte o soslaye nuestra triste realidad, pero que no jueguen al dramatizado con eso que genera escuelas del crimen y publicidad negativa para el país. Si se dan cuenta, trajo otro argumento de peso que respalda el primer artículo que se leyó. Es claro que la anterior afirmación demuestra que cada día son más las voces de protesta que se dejan sentir con respecto a la mala calidad de la pantalla chica en nuestro país. Pues la misma paso a paso se configura en una verdadera galería por donde desfilan orgullosos cantidades de personajes siniestros que han llenado de sangre nuestra historia. Este es un punto personal de este autor. Y continúa, es realmente indignante observar cómo los creadores de series y los libretistas parecen empeñados en volver ídolos a individuos que solo han causado dolor y sufrimiento, mientras escasean los espacios donde se promueva el reconocimiento a todos los talentos y las fortalezas que caracterizan a deportistas, artistas y tantos personajes anónimos que han entendido que se hace país con el cultivo constante de las potencialidades, con el esfuerzo, con las ideas. En otras palabras, con el ser y no con el parecer. En conclusión, ahí ya cierra, mire, si se han dado cuenta, en varias partes hemos encontrado conectores. Cuando yo leo el conector, en conclusión, ya sé que es el cierre del texto. Dice, en conclusión es importante mencionar que coincido plenamente con los planteamientos del autor de este texto, en especial en la parte de, abre comillas, y confieso que quise morir un poco, cierra comillas. En varias ocasiones he sido víctima de la mala costumbre que tiene mi familia de, entre comillas, eso sí es un término propio de ella, sazonar el almuerzo con las noticias de Caracol o de RCI. Sin embargo, creo que no es solo mi caso, sino más bien mal de muchos y consuelo de pocos. ¿Por qué lo colocó entre comillas? Porque es un dicho popular, no es de ella. Pues, amable lector, ¿quién no ha tenido la oportunidad de saborear el siguiente menú? Principio aderezado con las imágenes de los numerosos casos de maltrato animal. Plato principal adobado con el crimen abominable de los niños del Caquetá.
Y para concluir de postre, se nos ofrece uno de los tantos casos en los que un conductor ebrio acaba con la vida de una familia y el infractor es condenado a casa por cárcel, solo porque nuestra justicia considera que este irresponsable no es un peligro para la sociedad. ¿Y qué hace? ¿Qué viene de último? La webgrafía en este caso, de donde ella sacó la información. Obviamente se remite al artículo sugerido, en este caso, el cual ustedes deben leer, que es el Catecismo de Damocles, y por último, la otra fuente de la que ella consultó para complementar. Apreciados estudiantes, esto es prácticamente lo que ustedes deben presentar, el ejemplo más claro de lo que ustedes deben presentar en el próximo trabajo de entrega. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Confío en que, por favor, terminemos de la forma más competitiva, la forma más completa, pero sobre todo, lo mejor trabajado posible este ciclo. Ustedes saben que ya prácticamente estamos finalizando, nos queda una semana. Tengan presente las fechas del cronograma, tengan presente todas las pautas, todo lo que se les ha venido recomendando desde el momento en que inició el ciclo hasta el día de hoy. Quedo atenta a cualquier inquietud. Por favor, no duden en preguntar. Ustedes están aquí para aprender y yo estoy aquí para orientarles. Entonces, no duden en preguntar si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, tienen todo el derecho a tenerla, pero precisamente también tienen todo el deber de preguntar. ¿Listo? Que tengan un feliz fin de semana y continuamos en comunicación. Hasta pronto. Bueno, cuéntame, Indira, ¿tienes alguna inquietud ya finalizando la clase?